Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Hasta ahora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Omar, muy buenas noches y bienvenido a su programa. Hola oyentes, ¿qué tal? Muy buenas noches, Karina Andrea Arango Carbonó. La Junta Directiva de ADIDA, tengo entendido, ha acatado el llamado a participar en la caravana nacional de protesta y movilización convocada por FECODE con una modalidad muy particular en el departamento de Antioquia, que es con anormalidad académica. Desde FECODE también estamos llamando a todo el magisterio del país a participar de esta caravana con los siguientes objetivos: en defensa de la vida, contra las masacres, las amenazas, los hostigamientos, las persecuciones y los asesinatos de líderes sindicales, en este punto sobre todo porque el gobierno, a través de la UNP, Unidad Nacional de Protección, en vez de mejorar el acompañamiento a los líderes sindicales, ha anunciado que va a rebajar los esquemas de seguridad. Siguen asesinando a los líderes sociales, siguen amenazando a los dirigentes sindicales, y por ese punto vamos a estar en esta gran jornada de movilización y protesta el próximo lunes 21 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Vamos contra la reforma laboral, la reforma pensional que trae el decreto 1174. Ese es un decreto inconstitucional que está hecho por el presidente Duque fuera de toda la normatividad, fuera de todo el consenso como se ordena en la Constitución política. Este decreto no pasó por la Comisión Séptima de la Cámara y por eso vamos a pedir su derogatoria. El decreto 1174 ya se ve que va a afectar a los educadores, por cuanto podrían los educadores provisionales, los maestros provisionales, ser afectados en su estabilidad. Vamos a exigir que se negocie realmente el pliego de emergencia que radicó el Comité Nacional de Paro. El gobierno nacional ha dado unas respuestas muy vacías al Comité Nacional de Paro sobre este pliego de emergencia que hemos presentado al gobierno nacional. Estamos rechazando los señalamientos, la estigmatización a nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE con los ataques que hay por el partido de gobierno y por otras personas a través de las redes sociales, haciendo señalamientos peligrosos a los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE y a todos los maestros afiliados a esta federación. Vamos contra la intención que tiene el presidente Duque de prestar a Avianca 1.4 billones de pesos, aunque hay algunos conceptos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de no permitir al gobierno entregar esa plata a esa empresa de Avianca, pues el gobierno todavía tiene las posibilidades de hacerlo y por eso nosotros estamos convocando a la protesta para decir no a la entrega de plata del gobierno a la empresa Avianca. Nos oponemos de una forma tajante a la presencialidad bajo la modalidad de alternancia. Eso será uno de los objetivos de esta gran jornada de movilización y que toca con los intereses del magisterio y la comunidad educativa. Hay gobernantes que todavía insisten en convocar a clases presenciales, poniendo en riesgo la salud y la vida de los niños, los jóvenes, padres de familia, comunidad educativa y educadores en particular. Por eso seguiremos entonces diciéndole no a la presencialidad sin responsabilidad. Apoyamos a los compañeros de Sintra Carbón, del Cerrejón, contra la multinacional del Cerrejón. Estos compañeros trabajadores de las minas en La Guajira vienen dando una gran pelea, repito, para exigir respeto a sus reivindicaciones laborales. Vamos entonces a apoyar la huelga que en estos momentos adelantan los obreros de Sintra Carbón, pero también a los compañeros que tienen otros conflictos.
Vamos contra la represión y la brutalidad cometida por algunos policías en días pasados, lo cual viene creando serios problemas en las familias, en el pueblo colombiano, y persecuciones además contra jóvenes y personas que nada han tenido que ver con el conflicto. Vamos por el cumplimiento cabal de los acuerdos pactados entre FECODE y gobierno, y por eso estaremos exigiéndole al presidente Duque que cumpla los acuerdos, particularmente los relacionados con la financiación de la educación. Entonces vamos a estar en caravana con todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento requerido, con todos los elementos necesarios, no más de 2 personas en los vehículos, pero estamos convocando, si hay personas que quieren ir de a pie, pueden ir en bicicleta, en moto, como quieran. Lo importante es que participemos de esa gran jornada nacional de protesta, de la marcha de protesta convocada por nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para el próximo 21 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana en Antioquia, 10 de la mañana en todo el país. Vamos a estar movilizándonos con los trabajadores, con las centrales obreras, con los estudiantes, todos, para decirle al gobierno que no estamos contentos con la forma como viene manejando la pandemia y la forma como viene manejando el país. Repito entonces, las caravanas podrán estar acompañadas de quien desea hacerlo a pie durante el recorrido o acompañar en el sitio de llegada al cacerolazo. Acciones que se van a adelantar en el contexto de la programación de la Semana por la Paz. Se recomienda, repito, que en cada carro vayan máximo 2 personas durante esta actividad, que haya el distanciamiento físico, el estricto cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad establecidos. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Y a propósito de la Jornada Nacional de Protesta, este próximo 21 de septiembre les compartiré a continuación la caravana, cómo será, de dónde saldrá y a dónde llegará. Sale entonces del Parque Débora Arango en Envigado, pasando por el Parque El Artista en Itagüí, luego sube al Parque Obrero de Itagüí. La primera parada será en el parque principal del municipio de Itagüí, siguiendo por la avenida Guayabal. La segunda parada será en Compañía de Galletas Noel. Continúan por la autopista hacia la tercera parada, que será en ACEP o Corbeta. De allí saldrán por la avenida Guayabal, haciendo una cuarta parada en el Centro Empresarial Olaya Herrera. Continuará por detrás de la Alpujarra hasta llegar a la parada final, que será el Parque de las Luces. Y en otra información les contamos que el directivo de ADIDA, Jesús Alejandro Villa, comparte aspectos generales sobre los diferentes puntos acordados entre los sindicatos de la educación y la administración de Medellín, como fruto del proceso de negociación colectiva del año 2020. Escuchemos. Un saludo, compañeros y compañeras. Fueron firmados los acuerdos laborales entre la administración de Medellín y los sindicatos. Para el caso nuestro, participamos como parte del equipo negociador de ADIDA. Encontramos en este proceso que se lograron una cantidad de acuerdos importantes, 68 en total. El día de hoy vamos a abordar cuáles fueron los capítulos generales. En primera instancia, tenemos un acuerdo o un capítulo que tiene que ver con la progresividad y la no regresividad, que son principios de la negociación colectiva. Allí, pese a que son principios de esta negociación y de toda negociación colectiva, observamos que hubo algún tipo de resistencia a la administración. Finalmente se logra acuerdo. Estos son importantes porque son los que nos permiten, estos principios, plantear que no se retrocede sobre lo que ya se tenía negociado y acordado en los pliegos anteriores, en los acuerdos laborales anteriores. Finalmente hay acuerdo sobre esto y fue importante pues, para la posterior argumentación de otros puntos donde, digamos, se presentaron algunas dificultades. El segundo capítulo es el que tiene que ver con la implementación de los acuerdos nacionales y sectoriales. Este capítulo para nosotros es muy importante y además es novedoso, pues en los pliegos anteriores nunca se había incluido el cómo aplicar o cómo desarrollar los acuerdos de carácter nacional, por ejemplo de FECODE para el caso del sector educación y el acuerdo general estatal para el conjunto de los trabajadores. Aquí quedan incluidos y de alguna manera se amarran algunos aspectos de estos acuerdos al cómo se desarrollan acá. ¿Sí? El acuerdo nacional va a generar una normatividad o está generando una normatividad específica, pero esa normatividad en su aplicación en la entidad territorial es la que nosotros le colocamos o le planteamos unas condiciones o un rumbo que consideramos es el más adecuado. Por ejemplo, solo para citar uno rápidamente, el preescolar de 3 grados solicitamos y es parte del acuerdo apuntar a ser servido por instituciones educativas de carácter oficial, con planta oficial y personal, obviamente con nombramientos públicos, ¿sí? No la terciarización, avanzar de ese tipo. ¿Cómo ese acuerdo nacional se va a poder desarrollar en su momento con unas condiciones a nuestro juicio más adecuadas a partir de lo que hemos venido acordando? El capítulo 3
tiene que ver con todo lo que son los asuntos económicos y las reivindicaciones de carácter económico, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las zonas de difícil acceso, que en la ciudad la tenemos, y implica el comité de difícil acceso que tendrá que hacer los estudios, los incentivos que para esto existen, el pago oportuno de los ascensos y todo este tipo de asuntos, ¿cierto? También tenemos en cuarto lugar todo lo que tiene que ver con bienestar social de los docentes y de sus familias. Allí incluimos toda una cantidad de aspectos de carácter deportivo, recreativo y de formación también, en la cual alcanzamos acuerdos que me parecen bastante interesantes y que son superiores en términos de cantidad de, por ejemplo, de becas o cantidad de ingresos a parques recreativos a lo que se tenía en el anterior e incluso en todos los anteriores acuerdos de carácter regional, en el caso de la entidad territorial Medellín. De igual manera, en el capítulo 5 desarrollamos el tema de la defensa de lo público y el fortalecimiento. Allí, obviamente, el tema central es la lucha contra la terciarización, contra todo el tema de la cobertura, pero además el fortalecimiento del PAE y otros aspectos, que nos parece un capítulo que es además interesante y muy bello porque repercute no solo en los docentes como tal, sino en la comunidad en general, para lo cual nosotros consideramos es fundamental para nosotros. Nunca los acuerdos ni nacionales, ni regionales, ni municipales apuntan simplemente al beneficio del docente o del trabajador, sino al beneficio de toda una comunidad. El capítulo 6 aborda todas las garantías para la profesión docente, todo el aspecto ya laboral de los empleados y trabajadores de la educación, por ejemplo, comité de convivencia, por ejemplo, el asunto de los núcleos educativos y su dotación, las garantías para los docentes provisionales, el asunto de las evaluaciones, el asunto de la discapacidad de algunos docentes, bueno, en fin, una cantidad de aspectos que son importantes y que quedaron incluidos en este capítulo y que sobre ellos se alcanzaron acuerdos bastante significativos. El capítulo 7, por su parte, abordó el tema de la salud y seguridad en el trabajo, que es un tema para nosotros muy importante, porque como todos sabemos no tenemos ARL, pero además hay unas responsabilidades que son de la entidad territorial y que hoy quedan cobijadas claramente en un acuerdo laboral que esperamos obviamente se dé su cumplimiento a cabalidad y en la mesa de seguimiento podamos hacer todo lo que tiene que ver a observar que sí se desarrolla aquello acordado, aquello que nos planteamos y que fue un debate bastante extenso. Recordáis, compañeros, que este proceso de negociación no solo agotó la fase ordinaria, sino que tuvimos que hacer prórroga y finalmente, bueno, alcanzamos los acuerdos. El capítulo 8 son todas las garantías sindicales, por ejemplo, la no represión, la garantía a la protesta, lo que tiene que ver con las comisiones sindicales, en fin, todos son aspectos que son importantes para las organizaciones y para que como organizaciones podamos seguir defendiendo todos estos derechos y fortaleciéndonos como tal. Como pueden observar entonces, vamos cobijando una cantidad de aspectos muy importantes para el magisterio y para los trabajadores. Recordemos que este acuerdo surge de la mesa de educación, hubo otra mesa que fue la central y en conjunto fueron los acuerdos laborales de la ciudad, compuesto de unos 150 acuerdos, de los cuales 68 fueron de educación particularmente. Finalmente, la vigencia del acuerdo, que como todos sabemos, de acuerdo al decreto 160, tendría una vigencia de 2 años, que sería el momento en que estaríamos presentando un próximo pliego de peticiones. Compañeros, entonces, la idea es que continuemos respaldando organizaciones sindicales, observando que la lucha, que la organización vale la pena, que es lo que nos permite avanzar en estos temas. Y bueno, en próximos días estaremos compartiendo ya con profundidad cada uno de los capítulos, cuáles fueron los acuerdos, qué características tienen y en qué se avanza sobre acuerdos anteriores. Que tengan una feliz noche. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al gobierno nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Unidos, vamos con FECODE. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19.
Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y a continuación escucharemos un análisis sobre el decreto 1174 por parte de algunos presidentes de centrales obreras, de trabajadores y sindicatos del país. Escuchemos a continuación a Miguel Morantes, presidente de la CTC. Bueno, muchas gracias. Sí, en primer lugar que podemos partir de que cuando el gobierno dice que va a hacer algo, hace lo contrario. Y acordémonos que el 21 de noviembre, en los días anteriores al 21 de noviembre, siempre dijo que no había reforma laboral ni había reforma pensional. Y nosotros afirmamos que ya la habían hecho con el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ahora pone en práctica lo que dijo que no existía en noviembre. O sea que hay motivos para volver a hacer otra similar al 21 de noviembre. Bien. El asunto es que hoy el ministro de Trabajo menciona que no es cierto que se haya creado el trabajo por horas, pero si usted lee las declaraciones o lee el decreto, dice que es una reglamentación de mecanismos de protección social para las personas que trabajan menos de la jornada completa. Y menos de la jornada completa, pues serán determinadas horas. Es decir, de manera velada, están implementando el trabajo por horas. E igualmente hablan de que lo que están implementando es un mecanismo de protección social. Y resulta que ese mecanismo no es necesario que lo hagan con un decreto en el que quitan otros derechos. Pero la protección social es para las personas que no tienen otra alternativa. Pero un trabajador que tiene un empleador debe estar afiliado a la Seguridad Social. Eso lo dice la Ley 100 de 1993. De otra parte, pagar por debajo del salario mínimo también está, hoy día está penado, es decir, el empleador que pague menos será sancionado. Con esta norma ya no será sancionado, o sea que los empleadores quedan libres de pagar por debajo del salario mínimo. Y sencillamente solamente hacen trabajar a un horario de 7 horas y media o de 7 horas y 50 minutos por debajo de las 8 horas y ya estuvo. Esto es un engaño enorme, es una mentira enorme para el pueblo colombiano y para los trabajadores. De manera que hay motivos para salir a luchar, a defender los derechos de los trabajadores, la seguridad social, concretamente el derecho de pensión, que en este momento se acabaría, el derecho a la salud, que hoy día brindan las EPS, que también se acabaría, solamente quedaría el CISBEN para aquellos, igualmente lo de las ARL, que son los riesgos laborales, y que quedarían solamente un microseguro que hablan ahí, que es una cosa ínfima que no asegurará absolutamente nada. Tenemos dificultades hoy día con las ARL, será mucho más grave posteriormente.
Por su parte, el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, enfatiza en el tema pensional y cómo este se ve afectado con el decreto 1174. Escuchemos. Es que el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo lo que institucionalizó fue los BEPS como un mecanismo para presuntamente que la gente alcanzara una pensión de jubilación, lo cual no es cierto, porque es que un auxilio hoy de 100 o 110 mil pesos mensuales, eso no es de ninguna manera ninguna pensión. No llega ni a auxilio mortuorio, es decir, eso no tiene sentido, no tiene presentación. Y yo estuve 9 años en el Consejo de Administración de la OIT como titular y he asistido los últimos 30 años a la OIT a las diferentes conferencias, las internacionales, pero también las regionales. Y los pisos de protección social no es lo que el gobierno está presentando. Los pisos de protección social lo que tienen que proteger es de manera muy específica la salud, en primer lugar, y en segundo lugar, los salarios de los trabajadores. Y por ley, el salario mínimo está establecido en Colombia, no se puede pagar por debajo de ese salario. De tal manera que no nos olvidemos lo que dijo el ministro Carrasquilla cuando se retiró de un gobierno anterior. Más o menos sus últimas palabras fueron que el salario mínimo en Colombia era exageradamente alto. Entonces, ¿qué podemos esperar? Yo lo digo con toda franqueza. Ese decreto 1174 es emanado del Ministerio de Hacienda y de las oficinas de los organismos multilaterales de crédito, porque no de otra manera uno se explica que pretendan institucionalizar el trabajo por horas, la negación de la pensión y abrir el camino para pagar pensiones por debajo del salario mínimo legal. Los BEPS no resuelven de ninguna manera esta situación para el país, sino el cambio de la economía colombiana. Escuchemos también, por supuesto, el análisis que hace el presidente de la CUT Colombia, José Diógenes Orjuela, acerca del decreto 1174. Sí, indiscutiblemente el 1174 es el reflejo de todos estos 30 años en que se han venido haciendo reformas con el bendito argumento de que esas reformas son para que pueda haber más empleo. Tienen dos características, es eliminarle derechos a los trabajadores, la Ley 50, la 789, el Acto Legislativo 01 del 2005, y durante este periodo de Duque ha sido constante la formulación. Recuerden que la exministra de Trabajo, hoy ministra renunciada y no aceptada, por lo tanto otra vez ministra del Interior, Alicia Arango, hizo la formulación de la contratación por horas y recuerden la famosa frase, si usted necesita un ingeniero de sistema por 2 horas diarias, ¿para qué lo va a contratar por todo el día? Ese es el mensaje más claro que está condensado en el 1174, en el 1174, y que contiene esa fórmula en la que ya mencioné, que es la negación de lo que ya se mencionó usted, senador Robledo, que es la de creer que el país progresa con trabajadores esclavos y que el país progresa sin que la gente tenga buenos ingresos, cuando es absolutamente todo lo contrario. Y el mundo eso ya lo ha demostrado, el mundo desarrollado ha demostrado que se necesitan muchísima producción en el país, agrícola e industrial, es decir, el empleo. Y que esos empleos deben de tener todas las garantías y buenos salarios para que asimismo pueda haber una economía que sea muy dinámica. Aquí, al contrario, como se destruyeron las fuentes de empleo, acogiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, pero que curiosamente eso también tiene un elemento de contradicción, senador, porque estando Miguel aquí y Julio Roberto, las centrales hemos conseguido también un acumulado de exigencias internacionales que son todo lo contrario de lo que este gobierno está haciendo y quiere hacer, que son las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, las exigencias que nosotros hemos usado, las cláusulas de algunos tratados de libre comercio de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, que aunque no compartimos los tratados, hemos usado las cláusulas y hay serias recomendaciones y cuestionamientos a este país. La misma Comisión de Empleo de la OECD, no estoy refiriéndome a la OECD, sino a la Comisión de Empleo, que fue donde
usando muy bien el término costeño de este país, estuvimos los tres muñequeando 5 años para impedir el ingreso de Colombia a la OECD y la dificultad que tuvo el país era por todas estas argucias para utilizar en la precarización las formas abusivas de contratación, pero no les bastó. Y el 1174 es para profundizar que lo que tienen unos trabajadores se les quite para dar la imagen de que en Colombia ya no hay informalidad. La respuesta del gobierno ante el decreto 1174 es atender la crisis por el coronavirus. Escuchemos qué piensa al respecto Miguel Morantes de la CTC. Indiscutiblemente todo el debate está lleno de avivatadas del gobierno y de sus funcionarios tratando de ocultar y de tapar el origen de toda esta situación. Colombia viene desde hace ya décadas con uno de los índices más altos de desempleo de toda América Latina. Y venía en un crecimiento del desempleo acelerado en los últimos 2 años, principalmente en el último año ya por encima de los 2 dígitos. Igual Colombia viene con un altísimo índice de informalidad. Eso está cuestionado en la comunidad internacional precisamente haciendo referencia a lo que ya mencioné anteriormente. Pero además ese debate de hacer estas reformas no se les ocurrió en el contexto del COVID-19. El debate, como lo mencioné, viene inclusive desde antes del gobierno del doctor Santos, y la ministra de Trabajo más se demoró en posesionarse que empezara a plantear el debate. Tan grave es esto que el gobierno está reactivando la economía desde el mes de abril y el desempleo no se ha reactivado, ¿no? El empleo no se ha reactivado y estamos con las mismas cifras, ya casi con 3 meses de apertura de la economía nuevamente en el contexto del confinamiento, y seguimos con la misma cifra del 20 y un pucho en el país y casi el 25% en las 13 principales ciudades. La pandemia agravó un poco, pero además agravó porque el gobierno no hizo nada para que esto no fuera tan grave. Los trabajadores han perdido 22 billones de pesos por efecto de la pandemia, por los despidos y por toda esta cosa. Esos 22 billones, eso es lo que nosotros le dijimos de marzo al gobierno que era lo que él tenía que desembolsar, asumiendo la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas, dándole a la familia a las familias que viven del rebusque para sus subsistencias. Entonces, la pandemia aparece, es un elemento que tuvo un peso, pero el peso general lo tiene es toda la política económica que viene haciendo ejecutando este gobierno y que se refleja en el plan de desarrollo que igualmente señaló que este país debía crecer, a este país le debían crecer más las importaciones que las exportaciones, y mete igualmente en el plan de desarrollo para hacer coherente, diríamos, el artículo 193 para decir, como esto se llenó de informalidad, pongámosle unas medidas de protección a la informalidad, que esto al final nos resuelve el problema de debate internacional y le resuelve esa vieja aspiración. Un día lo decía FENALCO, otro día lo decía la ANDI, otro día lo decía la SAC, hay que contratar por horas, otro día decía hay que eliminar los elementos que hay por encima del salario. La OCDE dice que es que el salario mínimo es muy alto, en vez de decir que el salario promedio que hay en Colombia, entre 90 países estudiados, ocupa el puesto 70 en tener uno de los peores salarios promedios, que escasamente llega a 1.200.000 pesos, y por eso aparece cercano al salario mínimo, que ha sido el eterno sirirí del ministro Carrasquilla. Entonces, indiscutiblemente nada de ni lo que planteó hoy el ministro de Trabajo, que eso nos da mucho para desconfiar. Entre más énfasis dice que no está haciendo una reforma, entre más énfasis dice que ellos van a cuidar de que los empleadores, en vez de tener uno de 8 horas, porque esto elimina la jornada laboral, honorable senador, elimina la jornada laboral porque va a poder haber 2 trabajadores de 4 horas en vez de 1. Elabora el salario mínimo porque puede haber 2 trabajadores
2 trabajadores de 4 horas que no se ganan el salario mínimo en el mes o el salario mínimo diario como es el elemento central con que arranca la reforma. E indiscutiblemente no va a haber más pensionados en este país, sino que va a haber personas de la tercera edad que dejaron de trabajar viviendo en la mayor de las miserias sin que eso sea una pensión, sin que haya la posibilidad de una pensión por vejez, sin que haya la posibilidad de que haya una pensión de sobrevivientes. Bueno, comodísima la reforma y era lo que está contemplada en la carta que en el contexto de la pandemia le envió el Consejo Gremial también al gobierno. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.